construyendo puentes entre Colombia y los estados neerlandeses del Caribe está un proyecto de paz que la Embajada de Colombia está organizando en Aruba y Curaçao entre 28 de octubre y 6 de noviembre próximo. Junto con nos de entrevista nuestra embajadora Diana Carolina Olarte Bacares, con quien nos va a sostener una conversación. Señora Diana, buenos días. Bienvenido al portal digital del Matutino Extra acá en Curazao. Un placer de tenerlo aquí en Curazao. Muy buenos días, el placer es todo mío de estar conversando con ustedes el día de hoy y de regresar luego de 6 meses de haber estado ya acá en Curazao adelantando conversaciones importantes. El proyecto de paz de la Embajada de Colombia en Países Bajos, construyendo puentes entre Colombia y los estados neerlandeses del Caribe. ¿Qué es la idea, la motivación para venir para presentar un proyecto así? Bueno, como le comentaba, en marzo de este año tuve el privilegio de visitar Curazao y de reunirme con el apoyo del cónsul y del consulado con diversas autoridades de gobierno de Curazao, en las cuales pudimos, o en reuniones en las cuales pudimos identificar muchos elementos en común que nos acercan en la relación bilateral entre Colombia y Curazao. Hubo un aspecto que fue permanente en las conversaciones que sostuve con diferentes miembros del gabinete ministerial y tiene que ver con la herencia cultural y étnica común que tenemos entre Colombia y Curazao y el interés especial que había acá en Curazao de que pudiéramos fortalecer nuestras relaciones a través de elementos de diplomacia cultural. Ese es el motivo por el cual a mi regreso a Países Bajos y con el apoyo de la Cancillería de Colombia decidimos plantear un proyecto de intercambio cultural, académico y gastronómico. Pues es el origen de este proyecto. El centro del proyecto tiene que ver con integración de niños, niñas y adolescentes que vienen de lugares periféricos de nuestro país en Colombia que probablemente hayan sido o hayan estado expuestos a situaciones de conflicto o situaciones complejas y nuestro interés fue brindarles la oportunidad de que viajaran a Curazao para que pudieran conocer mucho más de la cultura curazaleña, de esas raíces comunes y además que pudieran presentar su arte, que es la danza. Tenemos igualmente un proyecto de cocina, culinario y un proyecto académico que se va a desarrollar durante estos días acá en Curazao. Ya estaban en Aruba y ¿cómo fue ya? Y ya tienen 2 días acá en Curazao y ¿cómo se les fue hasta ahora? Pues nos fue muy bien, creo que podríamos decir sin sombra de duda que fue una misión muy exitosa en Aruba. Se llevaron a cabo las 3 actividades que nos permitieron lograr el objetivo esperado, fortalecer nuestro relacionamiento bilateral, en este caso entre Aruba y Colombia, y le permitimos a los niños mostrar el talento que vienen cultivando durante tantos años en Tumaco, una región, una ciudad que queda en la región Pacífico de Colombia, en Nariño, que es realmente un lugar completamente opuesto geográficamente a las islas y a los territorios neerlandeses en el Caribe. Fue muy exitoso. Ok, con el equipo, el grupo de Pacífico Urbano que ustedes, que está acá en Curazao, vi que el proyecto tiene también, además de presentación con ensayos, para decirlo así, con 3 grupos de bailes acá en Curazao, hay también la oportunidad que le dejan conocer la isla para ver qué hay de similar entre su región pacífica y nosotros acá en el Caribe. Así es. El intercambio prevé la posibilidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes entren en contacto directo con sus pares en la isla para que puedan intercambiar evidentemente su talento, pero sobre todo a través de ellos se hagan conscientes, justamente como usted lo menciona, de aquello que nos une, de nuestra herencia cultural similar, y adicional a ello también puedan ser sensibles a las grandes diferencias que tenemos. Por ejemplo, estos niños vienen de Tumaco, que se encuentra en el Pacífico, en donde el mar, el paisaje es completamente distinto al que encuentran acá. Para nuestros niños fue muy placentero aterrizar en Curazao y ver un mar cristalino,
un color turquesa que no es el color común que tiene el Pacífico, una arena distinta, que también mueve unas formas distintas de relacionarse con el territorio. Eso les genera una riqueza enorme a estos niños, y en ese intercambio además con niños de Curazao, los nuestros se hacen muy conscientes de la importancia y de las posibilidades enormes que tienen, por ejemplo, de manejar distintas lenguas, distintos idiomas, estar en contacto con personas que de manera fluida pueden hablar en distintos idiomas. Es un mensaje que motiva sin duda alguna a nuestros niños para que puedan pensar en un futuro en donde el uso de los idiomas no tenga fronteras. Actividades gastronómicas. Ahí en Curazao está con la delegación el chef de Pasto, David Ruiz, y vi que van a haber actividades, ¿cómo se dice?, en colegios, sí, donde va a presentar, vamos a decir, el mundo gastronómico colombiano a los estudiantes aquí. ¿Me puede contar algo? Claro que sí. El chef David Ruiz es un chef que proviene de la misma región de los niños, viene de Nariño, ese es el departamento que está en la frontera con Ecuador. El chef viene con una propuesta muy interesante e innovadora, trayendo productos autóctonos de su región y mostrando las técnicas ancestrales de utilización de los productos y cómo la recuperación de toda esa historia gastronómica hoy en día nos tiende puentes hacia nuestros orígenes. El motivo por el cual escogimos al chef David Ruiz tiene que ver con el interés que tenemos de mostrarle a Curazao la gran diversidad y la gran variedad que hay en nuestro país. Nosotros solemos recibir visitas de curazaleños constantemente, pero la gran mayoría conoce del centro del país hacia el norte. Sí. Del centro del país hacia el sur hay una enorme variedad y una enorme diversidad en donde también encontramos unos lazos comunes que nos unen. Ese era el objetivo de traer al chef, quien, como lo menciona, va a estar haciendo un intercambio de cocina, una clase de cocina en el Colegio Nilda Pinto, una clase dirigida a personas que se están formando en actividades culinarias, hotelería y turismo, y también vamos a ofrecer una cena para representantes de alto gobierno y empresarios en donde el chef desplegará todo su talento y nos va a mostrar unos platos bastante especiales. Tremendo. Hay actividad académica con la señora Luisa Conto. Cuénteme algo, ¿qué es la intención de la presentación de la señora Conto? Nosotros tenemos en común con Curazao el interés por generar modelos de turismo que generen el menor impacto negativo a las comunidades y a los territorios. El objetivo de esta charla académica que trae la emprendedora Luisa Conto es justamente poner en evidencia la importancia de la promoción del turismo sostenible. Luisa Conto viene de una vasta trayectoria trabajando en distintas áreas de turismo sostenible, en particular todo lo relacionado con aves, avistamiento de aves y el relacionamiento con la naturaleza. Ella viene a mostrar cómo un modelo de turismo sostenible puede generar encadenamientos productivos y cadenas de valor cuando se realiza, cuando se piensa y cuando se ejecuta de la mano de las comunidades locales. El mensaje que queremos traer es entonces, a partir de una experiencia, otro elemento que nos une en el cual podemos trabajar de manera colaborativa para lograr mantener el cuidado de la casa común. Creo que es muy importante para... este es el primer, como dicen en inglés, el primer stepping stone para un proyecto así, y que da mucho de Colombia para uno aprender, solamente de Colombia, pero también para los colombianos que conozcan a las islas y ver qué son las oportunidades. El fortalecimiento, disculpe por la palabra, pero para fortalecer nuestra conexión. Eso es también algo muy importante en este caso. Sin duda, estas son todas estrategias de diplomacia pública que están orientadas principalmente, como lo conversamos ahora, a lo académico, lo cultural y lo gastronómico, pero al lado de esto se están moviendo muchos más lazos importantes del relacionamiento entre Colombia y Curazao. Por ejemplo, desde la perspectiva culinaria se van a poner sobre la mesa, y permíteme utilizar la expresión gráfica, productos que ya hacen parte de exportaciones de productos colombianos hacia la isla y muchos otros. Hace poco tuvimos la fortuna de tener una misión comercial de nuestra instancia de promoción de las exportaciones por Colombia acá, centrada principalmente en el gran potencial que hay
para traer productos exóticos, frutas desde Colombia. Nuestro interés es entonces, a través de estas dinámicas de diplomacia pública, también promover conversaciones significativas que nos permitan abrir muchos más lazos de comunicación entre Colombia y Curazao y progresivamente y recíprocamente apoyar el desarrollo de los dos países. Gracias, señor. Con mucho gusto. Señor Rebolledo, un placer de tener a usted también aquí en la entrevista. ¿Qué significa para usted, como el cónsul general de la República de Colombia aquí en Curazao, este proyecto de intercambio? En primer lugar, un muy buen saludo a Noticias Extra, a usted particularmente, al pueblo curazaleño, un saludo extenso de parte de la señora embajadora, de parte mía como cónsul de Colombia. Es de suma importancia ver cómo va creciendo la relación bilateral entre Colombia y Curazao. Hemos venido desarrollando una serie de acciones que van en beneficio de este crecimiento. La integración cultural es una parte muy importante que acerca a los pueblos. Nos permite conocernos mutuamente, conocer cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos y por qué somos hermanos. Tenemos casi que una frontera común, estamos inmersos en una región totalmente dinámica, totalmente progresiva, que cada vez se acercan las culturas mucho más entre la una y la otra. Estas iniciativas lideradas por la Embajada en Países Bajos de poder facilitar que hayamos traído a estos expositores que muestran lo que es nuestra realidad, nos acerca, en el caso de la conferencia, de ver cómo Colombia es un país que es el segundo país más biodiverso del mundo, especialmente en cuestiones de pájaros, mostrarles el crecimiento y la importancia que tiene en el desarrollo del turismo esa faceta, y al mismo tiempo dentro de la parte gastronómica que ustedes conozcan aún mucho más de lo que ya conocen, todo lo que son las riquezas de nuestros productos, de cómo la diversidad geográfica coordina y apoya ese crecimiento y esa integración para ver, explorar nuevos sabores, nuevas texturas y ver cómo es esos procesos de preparación para cada vez más disfrutarlo y tener un mayor disfrute, perdón la redundancia, de lo que es la comida colombiana. Son iniciativas que se vienen desarrollando, todas bajo el amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que permanentemente está presente a través de los consulados y de las embajadas en el mundo. Y Curazao tiene una labor y una presencia muy importante en nuestra integración. Así que valoramos muy especialmente todo el acompañamiento y el dinamismo que la señora embajadora le está imprimiendo a esta relación, la cual de una manera u otra pues me permite también desarrollar la labor que va en beneficio de los colombianos y particularmente de los curazaleños, para que conozcan cada vez más a Colombia en sus diversas manifestaciones, riquezas, oportunidades y sobre todo en un crecimiento mutuo, que es lo que más nos interesa, que sepan que somos el país hermano de Curazao, que nuestras puertas están abiertas en todos los diferentes campos, el campo de la salud, el campo comercial, el campo cultural, que es nuestra mayor motivación. Acá en la isla. ¡Que vive Colombia!